Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a, como bien lo decía el doctor Bolio, vamos a estrenando un nuevo horario un poquito más accesible. Esperemos que también esto ayude para que muchos de los que de repente estaban ausentes por temas precisamente de horario, pues se vuelvan a conectar con nosotros. Y bueno, pues qué mejor forma de estrenarnos que con un gran amigo. Dani, bienvenido a nuestro lunes de Journal Club. Sé que hoy hay muchos neonatólogos en el foro. Todos sus compañeros hicieron una muy buena promoción también, entonces me da muchísimo gusto recibirlos a cada uno de ustedes, comentarles un poquito el contexto de nuestro journal. Es un grupo que nos conectamos todos los lunes para hablar temas de cardiopatías congénitas en el paciente pediátrico y tratamos de abarcar la mayor parte de las ramas y de las subespecialidades. Y bueno, pues el día de hoy, pues qué mejor que un experto en el tema. Dani, la última vez nos dejaste con un poquito de ganas en esta sesión, Sí, entonces seguramente hoy complementamos. Me toca perfecto. Daniel Ibarra, que es neonatólogo, y bueno, nos va a hablar acerca de el ultrasonido pulmonar en el paciente cardiópata. Dani, es todo tuyo el foro, amigo. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Puedo compartir pantalla? Un segundito, dame un segundo, perdón. Listo, Dani. Muchas gracias. Vamos a... Listo. Sí, ya sí ven la pantalla completa. Se ve bien. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto, un honor y pues estar con tantos amigos. Yo siempre he admirado este Journal Club que lleva este equipo porque de verdad me impresiona pues, la disciplina todos los lunes y el gusto y pues que yo he visto cómo hacen las cosas y el gusto de trabajar con ustedes. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho. Hace un año intentamos hacer esto y había una noche tormentosa, se fue la luz y al final me conecté por datos con mi celular. Esperemos hoy sí poderlo terminar. Muchas de las cosas que vamos a platicar están en este manual que hicimos con la doctora Ale Sánchez, que me parece que anda por ahí, y está ahí disponible para todos. Hoy en día hay mucha controversia acerca de lo que corresponde el point of care, el ultrasonido a la cama del paciente, y esto se ha acrecentado un poco porque justo la Academia Americana de Pediatría publicó unas guías donde, pues, digamos que apoya el uso del point of care, pero queda medio vago cuáles son los límites y creemos que eso es muy importante. Creemos que tiene que hacer en el contexto de un modelo experto y siempre con el apoyo de los diferentes servicios. Como ustedes saben, desde a partir de los 90 más o menos hubo un grupo de neonatólogos que empezaron a hacer algo de ecocardiografía funcional, básicamente para ver al neonato no congénito, viendo hipertensión arterial aguda, crónica, descompensación hemodinámica, choque, displasia y conducto arterioso y cosas de prematuro extremo. También hay una serie de competencias que creemos que deben de ser universales y una de ellas es el ultrasonido pulmonar. Espero poderles transmitir ahorita todas las ventajas que tiene y la gran oportunidad de radiar menos a nuestros bebés. Y otra cosa es que en ningún lugar del mundo se ha logrado pues tener a los equipos expertos 24/7. Algunos hospitales en Estados Unidos con muchísimos recursos lo han logrado, es decir, tener a alguien, un neonatólogo que haga, por ejemplo, valoraciones hemodinámicas todos los turnos, pero es la excepción. Y cuando pasan cosas durante la guardia, pues es necesario que haya gente que tenga competencias básicas para poder ayudar a estos recién nacidos. Y aquí viene también todo lo que puede pasar de manera emergente durante la guardia, ¿no? La descompensación aguda, derrames pericárdicos, pleurales, desplazamiento de puntas de catéteres o valoración hemodinámica a distancia. Entonces, eso es un continuo de imágenes y tenemos que considerar que, sobre todo el ultrasonido pulmonar, es un complemento a la clínica, o sea, es decir, es una extensión de nuestros sentidos, puede ser como el quinto pilar de la exploración física, la insonación. Nos va a dar mucha información y es tanto lo que ha ido como avanzando el campo del ultrasonido pulmonar que cada año en Pediatric Pulmonology sacan como una revisión de
de todo lo que hay en cuanto a pulmón neonatal, de diferentes edades, pero sacan la parte de pulmón neonatal, y el número 1 este año fue todo lo que ha ido saliendo de ultrasonido pulmonar. Aquí se han demostrado en diferentes estudios que la sensibilidad y la especificidad son excelentes y también la reproducibilidad. Es decir, se ha demostrado que en países en específico que se han ido a entrenar, en este caso con el doctor Daniel De Luca y la doctora Nadia Youssef, gente que va a hacer el curso a París, regresa a sus países, hay un artículo publicado en Armenia, y capacitan a los neonatólogos y después ven la correlación entre los expertos y los capacitados por quienes se fueron a capacitar, digamos, y la correlación es muy buena. Entonces, pueden ver aquí muchas de las cosas que vemos en el día a día en neonatología, como la sensibilidad y especificidad comparado con la placa de tórax, pues es excelente. Y en los lugares donde se ha adoptado, se ha reducido de 50 a 70% el número de radiografías, y esos bebés llegan a recibir una tercera parte menos de radiación. Perdón, y aquí, bueno, el papá de todo esto es el doctor Daniel Lichtenstein. Él hace medicina de urgencias de adultos y pues un buen día tenía un paciente que no sabía que tenía, con disnea, con una placa blanca, y pues también rompiendo las reglas que había en ese momento, consiguió las llaves de rayos X, se jaló el ultrasonido a la cama del paciente, diagnosticó un derrame pleural masivo y le salvó la vida a ese paciente durante la guardia. Y a partir de ahí tiene el gran mérito de la observación sistemática de miles de estudios y darse cuenta que muchos de los artefactos que se ven son continuos e indican salud y enfermedad. Vamos a ver cómo el ultrasonido pulmonar se basa en artefactos, y por eso también era como muy rechazado por la comunidad, sobre todo radiológica, porque pues un artefacto no es algo real, pero en la interpretación de artefactos es perfectamente factible. Aquí está el doctor Daniel De Luca y la doctora Nadia Youssef, que han hecho los cursos donde se ha capacitado a la gran mayoría de las personas. Nosotros tuvimos la fortuna de que los trajeron al Hospital General y pudimos tomar el curso. Ale lo tomó también. El doctor Raimondi de Italia, también gran productor de publicaciones y de muchas de las cosas que hacemos ahora, y recientemente un papel muy importante que ha tenido en diferentes tipos de ultrasonidos el doctor Yasser El Sayed. Por suerte todos son buenos amigos. Especificaciones técnicas: el agua se va a ver negra, el hueso se va a ver blanco y va a generar normalmente una sombra acústica, excepto en el tórax anterior de los neonatos. El aire no se ve, pero si está contenido en una víscera, se va a ver blanco. Por eso cuando tenemos neumatosis porta, pues se ven puntitos blancos en el hígado, o cuando tenemos neumatosis intestinal, se ven puntitos en la pared, puntitos blancos dentro de la pared intestinal. El transductor arriba de 8 MHz es mejor, pero se ha demostrado que una de las ventajas del ultrasonido es que cualquier equipo, sabiéndolo usar bien, puede funcionar, incluso un obstétrico. Pero bueno, entre más megahertz tengan, va a dar mejor resolución mejor resolución a corto plazo, y bueno, generalmente con nuestros recién nacidos prematuros puede ser importante. Pero bueno, finalmente lo peor que puede pasar es que en vez de poder separar el pulmón en diferentes áreas, pues en el transductor está el pulmón completo del recién nacido. En muchas unidades con equipos muy básicos se ha podido tener buenos resultados. Lineal funciona mejor que otras sondas. Sin embargo, también hay quienes hacen ultrasonido pulmonar con sectoriales. Los cardiólogos que hacen ultrasonido pulmonar con el mismo transductor que hacen el ecocardiograma, hacen el pulmonar. Es cosa de acostumbrarse y saber qué espacios intercostales están explorando. El foco va a nivel de la estructura. Generalmente nosotros lo ponemos a nivel de la línea pleural, aunque los equipos más nuevos el foco es automático. Y normalmente vamos a utilizar cortes longitudinales, y en estos cortes esto va a ser derecho, esto va a estar izquierdo. Entonces aquí va a estar la cabeza del paciente y aquí van a estar las piernas, ¿no? Aquí tienen una costilla, otra costilla, otra costilla, los espacios intercostales, la línea pleural, y aquí estaría la cabeza del paciente y aquí las piernas. Entonces el doctor Lichtenstein y el doctor Philip Murier publicaron estos 7 puntos claves del ultrasonido. 1, simplicidad. El aparato más sencillo funciona. Los filtros más sofisticados que existen para, por ejemplo, ver corazón, justamente lo que hacen es suprimir los artefactos, y como nosotros vamos a querer interpretar esos artefactos, queremos eliminar en la mayoría de lo posible todos estos filtros que eliminan artefactos.
El aire y el líquido van a estar mezclados en el tórax y esos artefactos son los que vamos a interpretar. El pulmón es el órgano más voluminoso del cuerpo y por lo tanto debe ser sensible a la valoración ecográfica. Todos los signos van a partir de la línea pleural, se basa en artefactos, es un estudio dinámico, normalmente vamos a interpretar clips de 6 a 10 segundos, a veces se toman imágenes estáticas para sacar escalas semicuantitativas, que ahorita les voy a explicar, y todas las alteraciones para que la podamos ver tienen que involucrar la pleura, pero en la mayoría de los estudios, la gran mayoría de las lesiones involucran la pleura. Por ejemplo, un 98.5 de las consolidaciones alcanzan la pared y la vamos a alcanzar a ver con el ultrasonido. Puede ser con un equipo de alta gama o puede ser con un equipo también, cada vez están más disponibles, estos transductores portátiles que se conectan a la tableta o al teléfono. Y generalmente las áreas que se valoran en la mayoría de los estudios son las áreas anteriores porque los pacientes van a estar en decúbito supino. Entonces, a través de la línea intermamilar se separa superior e inferior y vamos a tener la zona anterior, superior e inferior y la zona lateral. La zona lateral está determinada por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Todos los transductores tienen una escortadura, que es una marca táctil o luminosa, que nos va a indicar esa misma marca en dónde está en la pantalla. Generalmente en los cortes longitudinales lo dirigimos hacia la cabeza del paciente. Como les decía, aquí estaría el pulmón más superior, la cabeza, y hacia acá estarían las piernas. Ahora, pues también, como les digo, cada vez es más fácil tener un ultrasonido portátil y puede ser muy útil en el día a día. Entonces se pueden hacer los cortes longitudinales, pero también podemos hacer cortes transversales. Por convención, cuando hacemos el corte transversal y hacemos un barrido del pulmón de arriba abajo, cuando lo hacemos del lado, cuando lo hacemos anterior, dirigimos la escotadura hacia el hígado para que el esternón esté en el centro, y cuando hacemos los posteriores dirigimos la escotadura hacia el corazón para que la columna esté en el centro. Y como les digo, normalmente analizamos 6 zonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también podemos analizar el pulmón posterior, que es muy importante para ver derrames y consolidaciones. Y aquí pueden ver cómo a través de las líneas paraesternales y axilar anterior tenemos el área anterior. De la zona axilar anterior a la axilar posterior tenemos las laterales y el posterior. La posterior se determina de las líneas paravertebrales a las líneas axilares posteriores. La Sociedad Europea de Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales recientemente publicaron estas guías, un consenso de Point of Care, y como pueden ver, pues como neonatólogos, es algo que utilizamos todos los días y con patologías pues, que son nuestro día a día. Pero también, justamente pensando en el paciente cardiópata, vean cómo atelectasias posquirúrgicas, edema pulmonar, guiar procedimientos y detectar urgencias, pues es algo que conviene tener en la unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí pueden ver un corte longitudinal, vean cómo la escotadura está hacia la cabeza, hay una costilla, otra costilla, y vemos esta línea hiperecogénica, que es la línea pleural, y vemos cómo tienen movimiento de vaivén, y eso se llama deslizamiento pleural. Para identificar el espacio intercostal, se describió el signo del murciélago. Como los neonatos en el tórax anterior, sobre todo, no nos dan sombra posterior, pues no queda tan claro el murciélago. Pero bueno, este es neonato lateral, y vean como aquí sí se ve la sombra posterior y pues queda más claro las alitas y el cuerpo del murciélago. Le pusieron el signo del murciélago porque los murciélagos usan ultrasonido para guiar su vuelo. Y si no hay nada contra lo que choque el aire, vamos a tener deslizamiento pleural y vamos a ver el reflejo de la línea pleural con líneas equidistantes que se reproducen al infinito, que son las líneas A. El anterior era un longitudinal y este es un transversal. Vean cómo queda el esternón en el centro y podemos hacer un barrido de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es un pulmón normal? Un pulmón deslizante, un pulmón con deslizamiento pleural y con un patrón A, con líneas A. Como les digo, esto normalmente es dinámico. En estático, a veces le dicen esta imagen el signo del bambú, pero bueno, lo que nos sirve es ver que el aire no choca contra nada y no hay interfaz aire-líquido.
Cuando tenemos duda acerca del deslizamiento pleural, se hace un modo M, y en este modo M, si hay deslizamiento, nos va a dar una imagen arenosa inferior, y esto le dicen el signo de la playa o de la costa. Entonces, tenemos las olas y la arena. Y esto sirve para distinguir de un neumotórax. En un neumotórax también vamos a tener un patrón A, pero no va a haber deslizamiento pleural. Al no haber deslizamiento pleural, en vez de tener este patrón arenoso, tenemos esto que en inglés le dicen stratosphere sign, que es estos espectáculos aéreos de cómo quedan las líneas de los aviones. Nosotros, para traducirlo, más bien es el signo del código de barras, se entiende mucho mejor. Entonces, aquí pueden ver un pulmón normal, cómo hay deslizamiento pleural. Hay unas líneas chiquitas que parecen como como llama de vela, que aparecen y desaparecen chiquitas. Esas son reverberaciones de la pleura, se llaman línea Z, no tienen para fines prácticos ninguna implicación. Y inicialmente vieron que había un pulmón deslizante, y ahora vemos un pulmón no deslizante con un neumotórax. La voy a regresar. Entonces aquí pueden ver, ¿no? El pulmón que sí se desliza. Aquí ven la línea pleural, el deslizamiento en vaivén y el signo de la playa. Y ahora vamos a compararlo con un neumotórax, donde no hay deslizamiento. Hay un área, si se fijan, que sí desliza, que es la de arriba. Cuando tenemos esa transición de pulmón deslizante a no deslizante, le llamamos punto pulmonar, y el signo es el del código de barras. Ahora, ¿qué pasa cuando hay interfase aire-líquido? Aparece el efecto anular descendente. En el ultrasonido se va a reflejar en múltiples burbujas de gas y va a generar una serie de ecos que regresan al transductor, y eso como resultado nos va a dar en la pantalla un eco brillante que se va a extender a la profundidad desde las burbujas de aire en dirección a la sonda ultrasonográfica. El efecto anular descendente nos da las famosas líneas B. Entonces, la línea B es un artefacto de reverberación por el efecto anular descendente que genera una imagen hiperecoica vertical que semeja a un láser, que parte de la línea pleural, llega al fondo de la pantalla y se desliza con el deslizamiento pleural. Cuando tenemos líneas B, quiere decir que hay una interfaz aire-líquido. Por lo tanto, de repente puede haber una o dos. Cuando hay más de 3 por campo, se considera patológico y le decimos eso síndrome intersticial. Pero también el hecho de que haya una sola línea B nos descarta un neumotórax, porque no puede haber interfase aire-líquido. Ahora, ¿qué es una escala semicuantitativa? Es ponerle un puntaje a lo que estamos viendo para tener un número total que implique algo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nacemos y cuando nos enfermamos? Cuando nacemos, hicieron un estudio padrísimo el grupo de Australia. ¿Qué pasaba con las primeras respiraciones y en qué momento se establecía la línea pleural? Pues más o menos en 7 respiraciones aparece la línea pleural, pero inicialmente se ve el pulmón hepatizado. Después este pulmón se blanquea, puede haber una zona intermedia con algo de consolidaciones y blanqueado, después pasa a líneas B y después pasa a un pulmón normal, es decir, un patrón A deslizante. Y cuando nos enfermamos pasa lo contrario. Pasamos de un pulmón negro con deslizamiento pleural a un patrón blanco y negro, es decir, múltiples líneas B, a un patrón blanco, es decir, las líneas B coalescen y desaparecen las líneas a una consolidación. Y esto le damos 0, 1, 2, 3, pues vamos a tener de 100% de aireación a 0% de aireación. Entonces, estas imágenes las tomamos justamente para el libro, para ver qué pasa en la transición. Son 2 nacimientos. Esta es una cesárea que no tuvo pinzamiento tardío. Entonces, luego desde que llega y pueden ver cómo inmediatamente vemos el pulmón blanco, pero ya había empezado a respirar. Este es un parto y sí vemos las primeras respiraciones. Vean cómo se ve como hígado y luego se blanquea el pulmón. La cesárea a los 5 minutos. Vean cómo ya las líneas B se van esparciendo, pasa de estar blanco a estar blanco y negro, mucho más blanca la base. El parto a los 5 minutos, mucho mejor aireado el pulmón, ¿no? Vemos deslizamiento pleural y las líneas A, pocas líneas B. La cesárea a los 15 minutos, vean cómo sigue teniendo bastantes líneas B. La parte más superior está mejor aireada y el parto igual, el parto mucho mejor aireado que la cesárea. Ninguno de estos bebés tuvo ningún problema, pues, y la base todavía un poquito con líneas B coalescentes. Entonces, esto es la transición de lo que pasa cuando nacemos, cuando tenemos adecuada aireación de los pulmones y cuando hay un proceso de enfermedad.
Aquí podemos ver las famosas líneas B, ¿no? Tenemos deslizamiento pleural. Este es un pulmón claramente anormal. Vean cómo la línea pleural es irregular, engrosada. Y tenemos muchas líneas B. Vean cómo llegan al fondo de la pantalla y se mueven en vaivén con el deslizamiento pleural. Entonces son las líneas B que nos implican el componente líquido. Tienen que moverse con la línea pleural y llegar al fondo de la pantalla. Más de 3 por campo son anormales. Las reglas, ¿no? Se extienden a lo largo de la pantalla sin limitarse, se cruzan y pueden ocultar las líneas A. Más de 3 es un síndrome intersticial, se mueve con el deslizamiento pulmonar y con que haya una, pues no puede haber neumotórax porque quiere decir que hay interfase aire-líquido. Como les decía, ¿qué es una escala semicuantitativa? Ponerle un puntaje a lo que vemos. La que más se utiliza en neonatología es esta, que ahorita vamos a ver por qué justo para cardiopatías no es la mejor. Pero bueno, un pulmón bien aireado, es decir, un pulmón deslizante con patrón A, pues es 0, ¿no? Está perfectamente bien aireado. Un patrón intersticial es 1. Si las líneas B coalescen y nos dan un pulmón blanco, desaparecen las líneas A y vean cómo también desaparece con claridad cuál es la línea pleural, 2 puntos. Y si tenemos consolidaciones más extensas, son 3 puntos. Y hacemos 6 áreas, ¿no? Entonces, el 0% aireado, sin aireación, serían 18 puntos, ¿no? Ahora, esto lo han correlacionado con tomografía y corresponde perfectamente los sitios donde se ven las líneas B con los sitios donde se hacen los septos acústicos en la tomografía. Lo han correlacionado con el Silverman, es decir, entre más dificultad respiratoria tiene un neonato va a tener un puntaje mayor. Con oxigenación, entre mayor puntaje hay, el bebé va a estar peor oxigenado. Y tanto en modelo animal como en humanos, con aspirados traqueales, con inflamación. Es decir, hay mayor inflamación en los pacientes que tienen un puntaje mayor. Como les digo, esta es la escala clásica, que es de la doctora Rosalind Bratt, que fue el primer estudio para correlacionar en los bebés que les tocaba surfactante y ver cuál era la correlación con la oxigenación. Hay algunas variaciones, algunos para ponerle 3 puntos tiene que tener esta consolidación extensa, y hay algunos que si tienen mayor broncograma de colapso, que son estos puntitos blancos que están acá, dividen para darle 3 hasta 4 puntos. Este es otro ejemplo de cómo han querido extender la escala semicuantitativa para lo que nosotros hacemos como neonatólogos, SDR, taquipnea transitoria y así. La verdad es que la escala de 0, 1, 2, 3 funciona perfectamente y escalas más extendidas no han dado mayor ventaja. El problema para las cardiopatías, que finalmente lo que queremos ver es flujo pulmonar aumentado, es que como hacen un patrón homogéneo de líneas B, en casi todas las áreas con la escala tradicional sería 1 punto. Entonces, lo que se hace como modificación en el paciente cardiópata son escalas que traten de contar el número de líneas B. En medicina de adultos, e incluso con niños más grandes, hay equipos que tienen software que cuenta de manera automática el número de líneas B. Es una cierta aproximación, pero en la mayoría de los lugares lo hacen de manera pues semicuantitativa. Pero entonces la modificación de la escala semicuantitativa es poder ver la cantidad de líneas B, leve, moderado o severo o pulmón blanco, pero sí nos sirve hacer una separación porque si se fijan en la escala tradicional, esto es 1 y esto también es 1. Quizá en algún momento va a haber algo como el análisis de la escala de grises. Esto lo usan mucho los médicos materno-fetales para ver la madurez pulmonar. Toman una imagen de 4 cámaras y ponen la región de interés en el pulmón y a través del análisis de la escala de grises da cuál es el riesgo de, cuál es el grado de madurez pulmonar y el riesgo a la hora del nacimiento. Han hecho algunos estudios, por ejemplo, el doctor Raimondi hizo donde también logran hacer un análisis de la escala de grises con la escala semicuantitativa y tiene patrones específicos. Entonces, quizá en algún momento van a haber algunas herramientas un poquito más automatizadas para analizar la cantidad de edema. De manera práctica, lo que nosotros hacemos es, vemos si está el murciélago presente o ausente. Si no está el murciélago y vemos el signo de las 4 paredes y un fondo hiperecogénico y una cosa que se llama el signo del sinusoide en modo M, ahorita lo vamos a ver, puede ser un derrame pleural. Si está presente, vamos a ver deslizamiento pleural. Si tiene deslizamiento pleural presente, hay que ver cuántas líneas B tiene. Si son muchas que coalescen, es un patrón de SDR.
Si hay áreas respetadas, seguramente es un patrón como de taquipnea transitoria del recién nacido. Si hay consolidaciones, que ahorita vamos a ver cómo se ve una consolidación, pues es una consolidación. Y si no hay deslizamiento pleural, hay que ver todas las reglas que ahorita vamos a ver para poder integrar un neumotórax. También pueden ver, este es otro algoritmo con base en líneas B, pero separamos al neonato de manera aguda, es decir, lo que pasa luego en la transición, contra el neonato más crónico, y aquí ya entra el paciente que puede tener un patrón cardiogénico. Ahora, como vemos, el neonato que acaba de nacer, vemos el conteo de líneas B para ver si hay patrón de déficit de surfactante o de taquipnea transitoria. Pero aquel bebé que ya no está en periodo de transición y que está en el USIN, pues igual vamos a ver si hay 3 o más líneas B y hacemos una determinación entre cómo podemos diferenciar un patrón neumogénico contra un patrón cardiogénico. Generalmente el patrón neumogénico va a tener alteraciones de la línea pleural, va a estar engrosada, es decir, más de 0.5 milímetros. Generalmente hay un patrón heterogéneo con áreas más afectadas y otras áreas respetadas y puede haber broncograma de colapso. Mientras que el patrón que se llama como cardiogénico es un patrón más homogéneo de líneas B y habitualmente no hay ni alteraciones de la línea pleural ni broncograma de colapso. Esto es muy teórico porque la mayoría de los bebés tienen compromiso pulmonar de base, aunque tengan, por ejemplo, un conducto arterioso o una comunicación interauricular. Como les digo, este es como normalmente hacen la diferencia entre un patrón de líneas B cardiogénico contra un patrón de líneas B neumogénico. Ahora, se ha demostrado que la línea B corresponde a edema pulmonar. Ya habíamos visto que en tomografía y también en modelo animal, este es un modelo donde hacen daño pulmonar con ácido oleico y hacen el conteo de líneas B. Y después cuando sacrifican a los cerditos para ver la cantidad de agua, la manera más precisa en el tejido es esta cosa que se llama gravimetría. Entonces lo que hicieron es que hacen el conteo de líneas B en este modelo animal de daño pulmonar y correlaciona entre mayor escala tienes, entre más líneas B tiene, la gravimetría es peor, es decir, tiene una buena correlación a nivel anatomopatológico con la cantidad de agua que tiene el pulmón. Y también correlación con tomografía, hay muchísimos estudios, pero aquí les pongo este en específico, en los pacientes con cardiopatía congénita, comparando el ultrasonido pulmonar contra la tomografía. En 59 pacientes se encontraron una sensibilidad de 96%, especificidad de 94% y presión del 95%. Entonces, con toda la ventaja de que no se lleva al tomógrafo, no se tiene que radiar y, como les digo, hay en diferentes rubros estudios que correlacionan muy bien TAC con conteo de líneas B. Este en específico es para pacientes cardiópatas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de, primero, cosas sencillas, después cosas más complejas que ustedes las tienen que explicar a nosotros, pero donde hay incremento de flujo pulmonar. Entonces, conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad, sabemos que es algo frecuente, sabemos que es algo muy controversial. Hoy en día han salido muchos estudios en cuanto al manejo conservador y todavía no queda muy claro cuál es la población que se beneficia del tratamiento, pero vemos muchos que creemos que hay una población que se beneficia del tratamiento. El gran problema de los ensayos clínicos ha sido definir esta población. Y cuando empezamos con el programa de ecocardiografía funcional, empezamos en el 2017, tomamos el curso también de ultrasonido pulmonar ese año, entonces todo ese año nos estuvimos, digamos, entrenando, tomando muchas imágenes junto con las valoraciones hemodinámicas antes de poder creer o tratar de interpretar cualquier cosa, pero era claro en nuestros pacientes con conducto arterioso, cierre farmacológico, por ejemplo, cómo en el pulmón había una repercusión y cómo claramente cambia después del cierre. Vean, después del cierre farmacológico, cómo pasábamos de tener un pulmón pues, prácticamente blanco a tener un pulmón más intersticial. Entonces, era muy evidente, a veces incluso más claro que en la placa, el cambio en la placa, en el ultrasonido pulmonar. De esto hay pocos estudios. Este creo que ni siquiera se publicó, es un póster, pero bueno, justamente veían cómo había una correlación entre los marcadores de hiperflujo pulmonar con un mayor score de semicuantitativo. Eso es lo mismo, ¿no? Pulmón bien aireado, es decir, patrón A deslizante, 0, patrón intersticial más de 3 líneas B, 1, pulmón blanco, 2 y pulmón blanco con consolidaciones más extensas, 3 puntos.
Este estudio es reciente de la doctora Marilena Saboya, donde vieron pacientes que iban a cierre quirúrgico del conducto arterioso y vean cómo es muy interesante cómo el score semicuantitativo, es decir, había mayor cantidad de agua, correlaciona sobre todo con el gasto cardíaco izquierdo. Entonces, llevaba más o menos la misma trayectoria en la escala semicuantitativa con el gasto cardíaco izquierdo. Vean cómo los pacientes que entraron a quirófano traían una media de 400 de gasto cardíaco. Después de 1 hora del cierre, el gasto cardíaco bajó a 187 y baja la escala semicuantitativa y después sube un poquito, pero no regresa al patrón original. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un paciente que el conducto iba y venía y al final no cerró y fue a cierre quirúrgico. Paciente de 27 semanas de gestación, primera valoración, era un conducto que parecía tener repercusión hemodinámica. Y vean cómo teníamos un patrón intersticial. Se llegan a ver algunas líneas A, pero sobre todo es un patrón intersticial de líneas B. Entonces se intentó dar cierre farmacológico. Y vemos cómo basal, pues teníamos edema pulmonar importante. Se logra algo de constricción después del primer ciclo. Y pues se mantuvo más o menos igual el ultrasonido pulmonar, habiendo zonas donde mejoró. Entonces se logra la constricción farmacológica, mejoró ligeramente el edema pulmonar. Pero después el paciente tiene un episodio séptico y otra vez tenemos un conducto grande con volumen de cortocircuito de moderado a severo. Y vean cómo va empeorando el edema pulmonar. Vean cómo ya es un conducto más grande, totalmente pulsátil. Entonces se reabre el conducto después del episodio de sepsis, empeora el edema pulmonar. Se da un segundo ciclo no exitoso y se presenta para cierre quirúrgico. Y vean cómo el deterioro pulmonar siguió y ahora tenemos un pulmón totalmente blanco, ¿no? No se identifican las líneas A, las líneas B, ¿cuáles? Se nos da una imagen de pulmón blanco, entonces va a cierre quirúrgico. Se realizó el cierre quirúrgico del conducto y vean cómo inmediatamente mejora el edema pulmonar. Generalmente, cuando hacemos una valoración de conducto arterioso permeable relacionada a la prematuridad, se correlacionaba con el nivel de edema y esto vimos en los pacientes que se sometían a cierre ya farmacológico inicialmente, ya después pasaban a cierre quirúrgico, en la diferencia del edema entre la primera evaluación y la evaluación subsecuente, disminuía la cantidad de edema. Aquí, ¿qué hicimos como escala? Pues hacíamos leve, moderado y severo. Un edema leve tiene 75% de áreas respetadas, moderado tiene 50% de áreas respetadas, edema severo tiene 25% de áreas respetadas y el pulmón blanco pues no tiene áreas respetadas. Esto lo hacíamos por lo que les comentábamos, que con la escala tradicional, no importa el número de líneas B que tengan, mientras estén separadas nos va a dar un solo punto. Comunicaciones interauriculares, sobre todo nos toca a veces con los pacientes con displasia broncopulmonar cuando hacemos la valoración por dependencia de oxígeno, que muchas veces el cortocircuito a través de los atrios pues es importante y genera un cortocircuito importante de izquierda a derecha. Entonces es un ejemplo de un paciente con una atresia esofágica que tenía una comunicación interauricular con un QPQS de 2:1. Y vean cómo pues, es una comunicación intraauricular y también nos da sin conducto arterioso y tenemos igual un patrón intersticial de líneas B. ¿No? Entonces, una comunicación grande con un cortocircuito de baja velocidad y eso se va a correlacionar con un ultrasonido pulmonar con edema. Ahora, diversas cardiopatías que nos pueden dar flujo pulmonar aumentado. Aquí hay algunos ejemplos. Prematuro de 34 semanas con un canal AB. Y vemos la placa y vemos el patrón, ¿no? Patrón intersticial de líneas B
relativamente homogéneo, es decir, se ven las líneas B no perfectamente parejitas, pero se ve distinto a cuando es un patrón de daño pulmonar. Y habitualmente no hay broncograma de colapso. Este otro paciente igual tenía una atresia esofágica con una comunicación interauricular. Conducto arterioso. Y también le encontramos una conexión anómala de venas pulmonares con vena derecha e izquierda común. Y lo mismo, tenemos un patrón intersticial de líneas B relativamente homogéneo. No hay tanto involucro parenquimatoso, no hay consolidaciones y no hay tanto broncograma de colapso. Vean, el anterior fue con el equipo inicial que había en el hospital y este era con el equipo el más reciente que existía. Vean cómo dan imágenes pues un poquito más bonitas, pero pues es la misma información. Esta beba tenía una embriopatía por micofenolato de mofetilo, entonces lo primero que se detectó es que tenía una cava izquierda. Había algo de dilatación de cavidades y vean cómo aquí podemos ver el catéter. Tiene una CIB y tenía una CIA y un conducto. Entonces, este es el ultrasonido pulmonar inicial, relativamente pegado al ingreso, patrón homogéneo de líneas B, con involucro homogéneo y no había broncograma de colapso. Igual este es el ultrasonido, el inicial, más pegado al ingreso de la paciente. Sin embargo, pues los cortocircuitos siguieron y vean cómo se dilató de manera muy importante las cavidades izquierdas, también, o sea, las dos cavidades, pero bueno, las izquierdas eran muy evidentes. Y cómo empeora el edema pulmonar. Entonces, esta paciente la operaron de cerclaje de la pulmonar y cierre del conducto y vean cómo inmediatamente mejoran las condiciones pulmonares. Lo importante en todos estos casos es que generalmente va perfectamente bien acompañado esta mejoría de las condiciones pulmonares con que se puede bajar el soporte ventilatorio o extubar al paciente. También una conexión anómala total de venas pulmonares supracardíacas. Y vean en el ultrasonido pulmonar también, ¿no? El patrón homogéneo de líneas B, involucro homogéneo, esto es muy pegado al ingreso, el paciente estaba muy estable, sin broncograma de colapso. Entonces esto correspondería el patrón de líneas B del paciente cardiópata. ¿Qué hay de estudios en cuanto a cirugía cardiovascular y cómo determinar el edema? Este estudio es interesante, se vieron qué cambios había al considerar el ultrasonido pulmonar además de la radiografía de tórax, que era lo que se utilizaba de manera habitual después de la cirugía cardíaca. Fueron 138 estudios en 79 pacientes con edad media de 9.3 meses y en 81 casos se reclasificó el diagnóstico con el ultrasonido pulmonar. En 41, con cambios en 41 y en 29 se modificó el manejo. Lo más importante es que se encontraba en zonas posteriores y laterales derrames y atelectasias que no eran tan evidentes con la radiografía de tórax. También en Finlandia, el doctor Anu Kasinen hizo este estudio de 61 niños, rango de 3 días a 7.4 años, que se sometieron a cirugía cardiovascular por cardiopatía congénita, y a la hora de ver la variabilidad de cómo se clasificaba la placa contra el ultrasonido pulmonar era mucho menos heterogéneo en cuanto a la interpretación y daba funcionaba mejor que la placa de tórax para determinar el grado de edema pulmonar. Este estudio del doctor Rodríguez Fanjul, que publica cosas súper interesantes en cuanto a cirugía cardiovascular.
es el grupo de España, igual 51 pacientes, de los cuales 36 fueron susceptibles a tener hiperflujo pulmonar y compararon el resultado del ultrasonido pulmonar con la exploración física, rayos X simples y el ecocardiograma. Los pacientes que tenían cardiopatías de flujo pulmonar aumentado tuvieron un puntaje mayor después de las 72 horas y una muy buena correlación con el ecocardiograma y mejor sensibilidad que la exploración física y los rayos X. Y esta es más o menos la escala que se consideraría a diferencia de la escala tradicional justo en este tipo de pacientes porque queremos de alguna manera contar las líneas B. Entonces, debe de haber una manera de clasificar el número de líneas B, digamos, como en leve, moderado a severo, porque, como les decía, en las escalas tradicionales, esto nos daría 1 y esto también nos daría 1. Ahora, esto hay que explorarlo en el futuro, pero bueno, en la gran mayoría de los estudios, las escalas para cardiopatías con hiperflujo deben de darnos cierto grado de discriminación entre más cantidad de líneas B hay. También el estudio de Lucas para monitorizar el edema después de cirugía cardiovascular, 17 pacientes menores a 2 meses para detectar edema tras cirugía cardíaca. El ultrasonido pulmonar tuvo mayor sensibilidad que los rayos X, 92 contra 44 y un valor predictivo mayor. Puntajes más altos se correlacionaron con pacientes que tuvieron mayor tiempo de bomba, soporte inotrópico y necesidades de oxígeno. Consolidaciones. 68 a 100% de atelectasias posoperatorias se encuentran en pacientes cardiópatas y persisten al día 3 hasta en un 70%. Entonces, muy importante, sobre todo a la hora de la recepción del paciente cardiovascular. El ultrasonido es muy sensible para identificar áreas en las cuales se puede trabajar ventilatoriamente para tratar de solucionarlas o vigilarlas. Y también hay una sensibilidad alta para detectar cuando estas son consolidaciones que se resuelven o cuando pueden ser focos neumónicos. Ahora, cuando vemos una consolidación en el ultrasonido pulmonar, ahora sí vamos a estar viendo la víscera porque está infiltrada, ¿no? O sea, porque está hepatizada. Entonces aquí desaparecen los artefactos y vamos a ver el pulmón similar al hígado. Aquí les pongo sobrepuesta la imagen de cómo se vería en la placa de tórax. Esta es una exprematura con displasia broncopulmonar moderada severa que tuvo una neumonía asociada a cuidados de la salud. Entonces ahora vean cómo aquí está el hígado, aquí está el diafragma y aquí vemos el pulmón y ahora sí lo vemos porque está totalmente hepatizado. Vemos cómo se transmite el pulso cardíaco, se llama pulso de pulmón y vean también cómo vemos que está rodeado de un derrame. Cuando el paciente mejora después de los antibióticos y el manejo ventilatorio, reaparecen los artefactos. Quiere decir que el pulmón pues no está curado, sigue habiendo mucho daño, sigue habiendo interfase aire-líquido, pero ya no está consolidado, ya no vemos el pulmón, ahora vemos los artefactos. Y aquí ahora les sobrepongo los artefactos un poquito para ver dónde estamos valorando al paciente. Este caso estuvo muy bonito, por ejemplo, era un paciente donde había tenido cierta descompensación ventilatoria, vieron esta placa, se había estado vigilando porque tenía un conducto arterioso grande, que le habían dado cierre farmacológico. Entonces, cuando hicimos la valoración, vean cómo el conducto arterioso ya era un conducto restrictivo. Y a la hora de ver el pulmón, pues teníamos un derrame pleural complejo y una consolidación. Vean cómo aquí no solamente se ve gris la víscera, sino que se ven estos puntitos blancos que se modifican con la respiración. Es altamente sugestivo de exudado o de hemorragia. Entonces, este paciente hicimos la valoración ultrasonográfica e inmediatamente hicimos el procedimiento para drenar y drenamos pus. Y inmediatamente lo llevamos al laboratorio y nos reportaron cocos. O sea, entonces fue estafilococo y ese mismo estafilococo creció en sangre. Entonces es un caso bonito porque rápidamente se integró uno que no era el conducto arterioso, que era una cuestión infecciosa y pues en cuestión de horas se podía hacer el diagnóstico, se puede hacer el procedimiento y podemos tener una idea rápidamente de qué le pasa a nuestro paciente. Vean, este es el 4 cámaras, como tiene aceleración en medio de la cavidad, que es típico de sepsis.
En el COVID utilizamos mucho justamente nuestra escala, la escala semicuantitativa y la sonda portátil. Vean cómo la envolvíamos en una funda y podíamos tomar las imágenes directamente o a distancia, que cuando había de repente como escasez de equipos de protección personal, pues era de mucha utilidad. Entonces hicimos una escala semicuantitativa, 0 puntos perfectamente bien aireada, 1 punto patrón intersticial, pulmón blanco 2 puntos, y ya fuera o consolidación o derrame. Y como tuvimos una hernia diafragmática, pues si teníamos asas en vez de pulmón, pues era 3 puntos. Y exploramos áreas tanto anteriores como posteriores. Entonces vimos el espectro que había de neumonía neonatal por COVID. Observamos consolidaciones de diferentes tamaños, alteraciones de la línea pleural. Entonces teníamos patrón intersticial de líneas B en un 90%, alteraciones de la línea pleural en un 88%, líneas B compactas, es decir, pulmón blanco en 65%, consolidaciones pequeñas, menos de 5 milímetros. Este corte de menos de 5 y más de 5 es algo arbitrario que se hace en neonatología, 34%, consolidaciones extensas, 37%, y el 70% tenían predominio posterior. Por eso, cuando estamos buscando una consolidación, hay que ver siempre el pulmón posterior. Y vean cómo la escala semicuantitativa, cuando hacíamos, es una escala pediátrica modificada para ver la severidad de la enfermedad. No, perdón, este es el soporte respiratorio, y vean cómo entre mayor soporte respiratorio tenía el recién nacido, tenía una escala semicuantitativa mayor. Y vean también cómo entre mayor era la escala semicuantitativa, el paciente requería más oxígeno para estabilizarlo. Las estrellitas son los pacientes que fallecieron desgraciadamente, y los círculos son los pacientes cardiópatas. Entonces vean cómo en general los pacientes cardiópatas que fallecieron pues tenían un mayor involucro cardiopulmonar. También cuando vimos los pacientes de la escala basal y en el seguimiento, pues conforme mejoraban clínicamente, también mejoraba la escala semicuantitativa. Y también cuando vemos la diferencia entre sobrevivientes y no sobrevivientes, los sobrevivientes tenían una menor escala de base y requirieron menos oxígeno. Y eso es lo que les decía, cuando hicimos una adaptación de severidad de COVID, los pacientes críticamente enfermos pues, tenían una escala muchísimo más alta que los pacientes clasificados con un COVID leve o incluso con un COVID asintomático. Y este es uno de los pacientes que tuvimos con cardiópatas y que además tuvo un derrame pleural. Este paciente tenía una atresia esofágica, habían hecho una toracoscopía blanca, es decir, no encontraron los cabos y lo mandaron inmediatamente al hospital, y hizo un kilotórax después de ese procedimiento. Y vean cómo aquí vemos otro gran uso del ultrasonido que es para detectar derrame pleural. Vean cómo no vemos aquí el signo del murciélago, y vemos 4 paredes con un fondo hipoecoico, y vemos cómo se mueve. Si hacemos un modo M, pues nos va a dar un sinusoide, y esto es un derrame. En este caso fue un kilotórax. Entonces, derrame pleural. Como les digo, el derrame pleural es muy sensible. Inicialmente, justo hablando de ultrasonido pulmonar, pues cuando uno le pedía radiología en ultrasonido pulmonar, pues te decía que tiene un derrame, ¿no? ¿Por qué? Porque era para lo que se consideraba que funcionaba, ¿no? Vamos a ver el líquido, vamos a ver cuánto líquido es. Pero bueno, pues ya vimos que sirve para otras cosas, pero el líquido pues es un gran amigo del ultrasonido y es muy sensible. Este es un paciente con un kilotórax congénito, por ejemplo. La materno-fetal se dio cuenta que en el tercer trimestre empezó a acumular algo de líquido. El paciente nace, al principio sin mayor dificultad respiratoria. Vean cómo la placa no es muy claro cómo está, dónde está el líquido, pero el ultrasonido pulmonar pues sí fue muy claro y pudimos hacer rápidamente la función diagnóstica y diagnostica del kilotórax congénito. Entonces, como les digo, no hay signo del murciélago, se encuentran 4 paredes, y si hacemos un modo M, pues como sube y baja, nos va a dar el signo del sinusoide. Y vean, esto es bonito porque vean, aquí este es pulmón dañado, entonces vemos artefactos, y la colita del pulmón está consolidada. Entonces aquí lo único que estamos viendo en realidad es la lengüeta del pulmón acá. Lo demás, como hay interfase aire-líquido, vemos artefactos. En general,
cada pool de 1 centímetro nos va a dar más o menos 20 mililitros cuando lo drenemos. Las escalas pediátricas que existen para hacer mediciones de cuánto líquido aproximado hay, la verdad es que a nosotros como neonatólogos no nos han salido mucho. Esto es totalmente subjetivo, pero más o menos es lo que en los procedimientos que hicimos obteníamos. Y bueno, pues es muy importante siempre este líquido lo mandamos a estudiar y podemos ver la etiología. Es un ejemplo, un paciente con una conexión anómala de venas pulmonares. Bueno, ahí está la llegada. El cortocircuito puro de derecha a izquierda a través del foramen oval. Y la conexión anómala. El paciente fue a corrección y en el posquirúrgico empezó, pues como les digo, vigilamos áreas de consolidación que se ven claramente aquí y cómo estaba empezando a acumular algo de líquido. Los 2 pulmones, estas imágenes, por ejemplo, las tomó el residente de guardia. Entonces, podíamos ir poco a poco monitorizando qué estaba pasando con el paciente y si iba aumentando o se estabilizaba el derrame. Vean cómo fue aumentando el derrame y siempre pues en comunicación con el equipo de cirugía cardiovascular para decidir en qué momento intervenir. Igual ven cómo se ve muy bien las áreas consolidadas y el derrame cómo está incrementando. Y también podemos hacer una vista panorámica utilizando el hígado como ventana acústica y pues también se ve muy bien hacia el fondo del pulmón la cantidad de líquido que hay del lado derecho y del lado izquierdo. Y este paciente, por ejemplo, no tenía mayor alteración en la función sistólica, pero la función diastólica estaba bastante alterada y inmediatamente después de drenar el derrame, pues mejoró. También se manda a estudiar el líquido y fue también kilo. Neumotórax. Para el neumotórax, el ultrasonido es fundamental. Yo creo que se debe considerar como el estándar de oro. Comparado con placa y con transiluminación, la verdad es que el ultrasonido se lo lleva de calle. ¿Cómo se diagnostica un neumotórax? Pues primero no va a haber deslizamiento pleural. Está corriendo mucho el video, pero ahorita vamos a hacer otro. Vamos a ver un patrón puro de líneas A y no vamos a ver líneas B. Y si hacemos un modo M, nos va a dar el signo del código de barras. Voy a dejar de compartir y luego vuelvo a compartir porque no se están corriendo los videos. Listo, entonces vean cómo no hay deslizamiento pleural. Se ve el movimiento respiratorio del paciente nada más. Tenemos puras líneas A y no hay ni una sola línea B. Una gran ventaja que tienen nuestros neonatos es que siempre tienen cierto grado de daño pulmonar, siempre tienen algo de líneas B. Es rarísimo que pasemos de un pulmón con patrón A deslizante a un pulmón con patrón A no deslizante. Entonces, si de repente este paciente que habíamos estado viendo de manera seriada, desaparecen todas las líneas B y todos los artefactos de parenquimatosos pulmonares y tiene puras líneas A y no hay deslizamiento, es muy fácil diagnosticar un neumotórax. Vean el pulmón contralateral, cómo se ve el deslizamiento, aquí se nos mete el timo, deslizamiento pleural contra el pulmón no deslizante. Vean en el pulmón deslizante, si hacemos el modo M nos da el signo de la playa contra el signo del código de barras en el neumotórax. Igual, nos sirve para hacer el procedimiento y podemos ver áreas, cómo empieza a regresar el pulmón deslizante y hay otras áreas donde sigue habiendo pulmón no deslizante. Acuérdense que la transición entre el pulmón deslizante y el no deslizante es lo que le dicen punto pulmonar. Entonces igual, aquí tenemos el signo del código de barras y en el pulmón deslizante tenemos el signo de la playa.
Otro ejemplo, ausencia de deslizamiento pleural y el signo del código de barras, no hay ninguna línea B. Aquí el equipo que teníamos antes nos permitía hacer esta magnificación y pueden ver cómo queda clarísimo que no hay nada de deslizamiento pleural. Contra el pulmón que sí se desliza. Y como les digo, vean cómo siempre el pulmón neonatal pues tiene cierto grado de interfase aire-líquido y tiene líneas B. Para hipertensión arterial pulmonar es muy útil, sobre todo para ver la etiología. Los neonatólogos, en general, cuando lidiamos contra un paciente con hipertensión pulmonar, sabemos que en la gran mayoría de las veces tiene compromiso parenquimatoso. Y aquí pueden ver cómo en las consultas que tuvimos, este es un corte como de 3 años, 97 consultas de hipertensión pulmonar y vean cómo la gran mayoría tienen compromiso pulmonar. Ahora, lesiones retroesternales. Puede ser muy útil ver detrás del esternón y sobre todo para los cirujanos ver si hay algo residual y se ha descrito mucho para ver trombos o coágulos, perdón. Esta es una imagen retroesternal. A nosotros nos sirve mucho esto, por ejemplo, para ver si hay datos de neumomediastino o si hay neumotórax. Normalmente en el corte longitudinal alto, pues vemos esta imagen donde vamos a tener el timo, la aorta, la pulmonar con sus ramas, y a veces vemos la cava de este lado. Cuando desaparece eso, por ejemplo, y vemos puras líneas A, es muy sensible de neumotórax, tiene altísima reproducibilidad. Entonces, ver la imagen retroesternal para buscar el timo y los grandes vasos y que de repente esto desaparezca y aparezcan puras líneas A, es un signo muy sensible de que hay un neumotórax anterior. Y aquí pueden ver en ejemplos de publicaciones en pacientes cardiópatas, cómo sirve para ver los coágulos retroesternales. Y finalmente también excursión diafragmática. La excursión diafragmática consiste en buscar la interfase del lado derecho entre el hígado y el diafragma y del lado izquierdo entre el vaso, el riñón y el diafragma. Y una vez alineándonos a ella, hacer un modo M y ver el desplazamiento en milímetros. Se llama excursión diafragmática. Así muy general, cuando es mayor de 4 milímetros seguramente es normal, pero hay igual tablas por peso, hay percentilas. Es un paciente también del infantil que tenía un gran coágulo que pasó a trombectomía, hijo de madre diabética. Y vean cómo en el postquirúrgico nos sirvió para ver un derrame residual que tenía, ciertas áreas consolidadas del pulmón. Vean, acá hay un área colapsada, derrame pleural, y pues todo esto sirve para guiar tanto si está funcionando la sonda, el manejo respiratorio, si en algún momento aparece algo infeccioso donde hay que escalar antibióticos. Y en algún momento el paciente empezó a vomitar, vomitaba mucho. Entonces estaba entre si era alguna cuestión de reflujo o había alguna cosa del diafragma. Y justo acá, Alex Peñarrieta llegó y nos dijo, oigan, ¿le pueden hacer por favor un ultrasonido, excursión diafragmática porque creemos que puede ir por ahí la cosa? Y vean cómo desde este corte podemos ver que un hemidiafragma se mueve y el otro no mucho. Entonces, normalmente la excursión se hace en la interfase derecha del hígado y el diafragma e izquierda del vaso. Pero también cuando no se logra, a veces por sondas o porque no podemos, sobre todo el lado izquierdo es más difícil porque no hay hígado, se puede hacer el modo M lanzándolo desde aquí o desde acá. Pero bueno, en este paciente claramente veíamos que el lado izquierdo no se movía mucho. Vean la excursión diafragmática del lado derecho contra la del lado izquierdo. Entonces se puede ver.
ya esto después lo revisamos porque a este paciente le hicieron series, todo, le echaron culpa al reflujo, pero no, pues era una parálisis diafragmática. Y aquí está, vean cómo hasta fue estudio gamagráfico sin evidencia de reflujo gastroesofágico. Y algo que también es promisorio para muchas cirugías donde puede haber lesión de cuerdas es el ultrasonido de vía aérea superior. Nosotros lo utilizamos mucho para ver si el paciente está intubado o no, pero hay mucha evidencia, es un método no invasivo y para detectar paresia o parálisis de cuerdas es muy útil y hay mucha literatura al respecto y pues se puede hacer de manera seriada. Entonces todos aquellos pacientes que tienen una cirugía donde hay riesgo de lesión de nervio, pues también es una herramienta que hay que explorar. Y al final, pues nosotros desarrollamos diferentes algoritmos, los integramos para ver qué vamos a hacer con el paciente que tiene un deterioro súbito. Y bueno, pues el paciente cardiópata no es la excepción porque va a tener catéteres, sondas y mucha facilidad para inestabilidad hemodinámica. Entonces, integramos lo que había en la literatura para qué hacer cuando hay una descompensación súbita. Este algoritmo es un algoritmo clínico y ultrasonográfico y está forzosamente ligado a que haya soporte de otros servicios. Entonces, esto no puede hacer si no tenemos, o sea, no está pensado para un servicio donde no inmediatamente podemos interconsultar a cardiología, a radiología, etc. Y última, lo acabamos de publicar ya mucho más refinado, el neonato con deterioro súbito, cómo lo podemos clasificar en paro cardiorrespiratorio, inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria. En el caso de paro cardiorrespiratorio se sigue los pasos de reanimación neonatal y el equipo de ultrasonido funciona como un apoyo para detectar si hay frecuencia cardíaca o hay bradicardia o hay asistolia y en las reanimaciones avanzadas pues a ver si hay tamponade o neumotórax. El paciente que tiene inestabilidad hemodinámica es una valoración rápida de la contractilidad y el llenado ventricular y ver que haya que no haya obstrucción del tracto de salida derecho o izquierdo e inmediatamente esto genera una consulta urgente, ¿no? Y si hay deslizamiento pleural o no, para detectar si hay un patrón de neumotórax que se pueda drenar inmediatamente o si hay un derrame pleural. En el hospital, mientras existió el programa, se aplicó en 25 pacientes este algoritmo modificado. Entonces fue del 2019 al 2022, fueron de 1,045 consultas, 25 correspondieron al protocolo, que es 2.3. Se diagnosticó 12 neumotórax, 4 derrames pleurales, 3 tamponades, 2 alteraciones de la contractilidad, 2 asistencia al paro, 1 movilización de tubo endotraqueal y 1 hipoglucemia. El tipo de descompensación se clasificó como respiratoria en 14 pacientes, hemodinámica en 8 pacientes y asistencia al paro en 3 pacientes. Y el protocolo inicialmente pues lo hacía yo, pero después lo podían hacer los residentes supervisados. Pero lo importante, como les decía, cuando suceden problemas durante la guardia, en 5 pacientes, el residente de guardia pudo resolver 3 neumotórax a tensión y 2 drenajes de tampona. El 96% de los pacientes sobrevivieron al evento y el 68% al alta. Y con esto se realizaron 19 procedimientos. Entonces tenemos diferentes ejemplos. Digo, ustedes son más expertos que nosotros en esto, pero bueno, tamponades rápidamente se puede diagnosticar y en el mismo momento se puede guiar el procedimiento. O, por ejemplo, este era un paciente que había regresado de cierre de conducto y cerclagela pulmonar en paro cardiorrespiratorio, entonces se empiezan a dar maniobras, llega el equipo de ultrasonido como soporte, se detecta cómo hay asistolia, no hay tamponade, el tubo endotraqueal está en su lugar, cada vez que ventilan al paciente aparecen artefactos pulmonares, entonces no hay neumotórax derecho ni izquierdo. Vemos cuando el paciente regresa a circulación. Y en estos pacientes en los que se aplicó el protocolo, la placa registrada en el sistema de rayos X tenía una media con rangos intercuartílicos de 58, de 27 a 97 minutos después del ultrasonido. Por eso es muy importante en tratar de expandir los programas de ultrasonido a la cama del paciente y que exista una máquina que esté disponible inmediatamente por cualquier urgencia. Para terminar,
justamente platicando de ultrasonido pulmonar, hemos conformado un grupo de neonatólogos que hacemos ultrasonido pulmonar, que estamos en la Ciudad de México. La idea es capacitar a diferentes hospitales que tengan el recurso y que lo quieran empezar a aplicar. Primero tratar de hacer un consenso y hacer más o menos lo mismo todos. Esto ya se ha hecho en diferentes países donde se inician los programas de ultrasonido pulmonar. Y pues les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Buenísimo, Dani. No, pues muchísimas gracias. Primero lo logramos y ahora sí terminamos Ahora sí con corrió. todas las imágenes. Muy bien, Dani. Pues no sé si tengamos preguntas, comentarios. Aprovechemos al experto. Dudas, comentarios, por favor. Doctora Maribel, adelante. Buenas noches. Pues, Daniel, felicidades. La verdad que dejaste poco espacio para dudas. Yo tenía algunas observaciones, pero las fuiste resolviendo en el camino. Sí les pedí a los conociendo la calidad que ya que vienes manejando, pues la verdad que le pedí a los residentes de terapia, digo, no somos neonatólogos, pero sin duda para los cuidados posoperatorios, pues aplica todo lo que hablaste, ¿no? Y esta parte del monitoreo en los pacientes, esperemos nosotros poder replicar y tener ese expertise que realmente lo haces, parece muy fácil como tú lo dices, y fue una sesión, la verdad que muy ilustrativa y que nos enseñó mucho. Te felicito, Daniel. Gracias por todas tus aportaciones. Gracias, Mari. Sabes que te admiro mucho y significa mucho tus palabras. Gracias. Bueno, la doctora Marister también te dice que te felicita, por supuesto, muy didáctico y motivador. Ana Elena García, muchas felicidades por la plática, estuvo súper interesante. Sí se necesitan más capacitación en otras áreas para el uso del ultrasonido y en este grupo de pacientes. Muchas gracias, Ana Elena, por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta, consideración? Poncho, Alfonso Berrones, muy buena plática. ¿El transductor sectorial pudiera servir para la evaluación del ultrasonido pulmonar, Dani? Sí, es cosa de acostumbrarse. Hay muchas publicaciones que justo las imágenes son con el sectorial. Entonces, bueno, lo único es acostumbrarte a ir espacio intercostal por espacio intercostal y saber, tener conciencia de cómo viaja el haz ultrasonográfico, pero muchos cardiólogos que hacen ultrasonido pulmonar utilizan el mismo transductor. Esto también es importante porque justamente a la hora de la valoración del paciente crítico, idealmente tendría que ser unisonda la valoración, o sea, que sea una sola sonda la que se utilice. En la modificación que hicimos del SAFE de la doctora Youssef, justamente lo presentamos de dos maneras. Con un ultrasonido, digamos, como de sala, de alta gama, que tenga los dos transductores, o con un ultrasonido portátil. Hay algunos ultrasonidos portátiles incluso que tienen las dos cabezas. Y también hay transductores más modernos que te permiten pasar de un lineal a un convexo virtual, y entonces es un poco más fácil la adquisición de imágenes. Lo que hay una doctora que se llama Carmita Guitart que hizo un ensayo con principiantes, intermedios y expertos, con sectorial, lineal y algo parecido como al obstétrico, digamos. Y finalmente, evidentemente, el lineal es más fácil, tiene mejor desempeño y tiene mejor correlación entre los diferentes grupos de los principiantes a los expertos. O sea, el lineal funciona muy bien porque es muy intuitivo y es más fácil de interpretar, pero en general, muchos de los protocolos que se han descrito es con sectorial. Ok, Dani, muchas gracias. Nos preguntan también la participación del personal de enfermería con el uso del ultrasonido. ¿Existe alguna capacitación Sí, para no, enfermería? esa pregunta es buenísima. Yo creo que vamos a avanzar muchísimo, digo, y por eso yo admiro mucho este grupo, porque justamente creo que es como se debe trabajar. El entender que los médicos somos una parte
de todo el universo que es la atención hospitalaria de los recién nacidos. Entonces, en Canadá, el doctor Yasser justo tiene una publicación en general de cómo funciona su programa de ultrasonido pulmonar, pero acaba de publicar el desempeño del ultrasonido pulmonar manejado por los terapistas respiratorios. Entonces, muy interesante porque justo en Winnipeg, Yasser capacitó a todos sus terapistas respiratorios. Como ustedes saben, en Estados Unidos y en Canadá, el terapista respiratorio tiene una formación muy amplia y tiene mucho papel con el paciente, o sea, realmente toma decisiones, mueve el ventilador, toma gasometrías, a veces pues, esté el neonatólogo o no. A nosotros nos cuesta a veces un poco de trabajo, pero hay que entender que esto es muy importante en el concepto de trabajo en equipo. Entonces, claro, hay publicaciones, me viene a la mente esta de Yasser, del ultrasonido pulmonar por los terapistas respiratorios, pero por ejemplo, hay varias de ultrasonido pulmonar de pacientes que entran a hemodiálisis y eso lo hacen en enfermería. Entonces, claro, eso es una herramienta que yo creo que se debe de considerar como un estetoscopio. O sea, y es para hacer diagnósticos, digamos, rápidos, morfológicos y funcionales. No es imagen experta. Para la imagen experta, pues justo tenemos a los cardiólogos expertos en imagen cardiovascular, a los radiólogos, ¿no? Entonces, lo importante del point of care es eso, es una herramienta extra, es una extensión de tus sentidos y que evidentemente, pues de la misma manera que en el hospital, pues todos tenemos estetoscopio, pues igual el ultrasonido. Yo creo que es muy importante esa pregunta. Claro, la idea y justo los talleres que hemos abierto recientemente, los abrimos para todos, no es como y hemos especificado que también es para personal de enfermería. Es importantísimo y los programas más exitosos así funcionan. De acuerdo, Dani. Yo creo que con respecto a eso, Ana Elena García nos vuelve a preguntar cómo solicitar la información para la capacitación. Ella trabaja en el 1 de octubre, tienen ultrasonido, solo que contamos únicamente con un transductor lineal y convexo. Entonces, bueno, al inicio de la plática presentamos por ahí un poquito de la información de un taller que va a presentar. Bueno, pero no es un taller, ¿verdad, Dani? Más bien es como la... No, vamos a presentar la sesión de la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México, es este jueves, y vamos a presentar justo ese algoritmo, el SAFE modificado. Pero, bueno, la idea un poco es esa, justo con el grupo de trabajo, lo primero es escribir un lineamiento, así como muy básica, donde digamos, esta es la función del ultrasonido pulmonar, es fácil para nosotros porque SDR está metanalizado. Taquipnea transitoria está metanalizada, neumonía está metanalizado, entonces displasia broncopulmonar está metanalizado ya. Entonces ya es muy fácil como decirlo que para empezar a utilizarlo en diferentes hospitales, lo que nosotros proponemos son estas escalas, estas valoraciones, tomar decisiones con estos puntajes, etcétera. Justamente para cirugía cardiovascular, proponer una escala un poquito más amplia. Entonces lo inicial sería hacer como las bases y de qué recomendamos de entrenamiento. Ahora, lo bonito del ultrasonido pulmonar es que está perfectamente bien, o sea, ya no lo necesitamos hacer porque ya se hizo, que a manera de taller funciona. Entonces, al contrario de algo muy complejo como podría ser la ecocardiografía, que eso sí, pues es imposible aprender en un taller, el ultrasonido pulmonar sí. Entonces se aprenden las bases, los talleres generalmente es una parte práctica y luego hacemos una parte teórica, perdón, y luego hacemos la parte práctica. Y después de la parte práctica, quien se haya capacitado tiene que hacer, generalmente son como 25 estudios, ¿no? Y de ahí empezar. Lo que tenemos, que es importante para justo como del uso del ultrasonido, comparándolo, por ejemplo, con la radiografía, es que nosotros tenemos la fortuna, o sea, y que yo sí creo que es una fortuna, que en la mayoría de nuestros hospitales, rayos X no interpreta el 100% de las placas. ¿Por qué digo que es una fortuna? Porque tengo amigos en Estados Unidos y Canadá que están pasando tan felices con un bebé que no tiene ningún problema y la placa del día dice que tiene enterocolitis, ¿no? Entonces, eso sí es un problema que ciegamente, sin ver al paciente, se interpreta el 100%. Pero bueno, de la misma manera que no se interpretan generalmente la placa de tórax hacia nosotros, pues el ultrasonido pulmonar también es una herramienta que usamos nosotros, de nosotros, para nosotros. Entonces, la recomendación es esa, se puede hacer un taller, se puede hacer la capacitación y después estar muy consciente de que, bueno, son mis primeros estudios,
Voy a hacerlos, voy a estar muy pendiente de cómo estuvo la placa. No voy a dejar de tomar una placa si no estoy seguro de cómo se interpreta el estudio, pero posteriormente se puede ir justamente dejando de tomar placas. De acuerdo. Muy bien, Dani. Octavio, muchas felicidades por la plática. ¿Y la telectasia entra en el algoritmo en la parte de consolidación? Sí, eso es importante. Es bien difícil distinguir clarísimamente entre una consolidación infecciosa, o sea, entre una neumonía y entre colapso, ¿no? Entre la telectasia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como es un estudio dinámico, pues se vigila qué pasa con la imagen. Cuando es como el caso que les puse del empiema por estafilococo, pues era clarísimo porque tenía un derrame complejo y ahí salió pus, ¿no? Pero hay muchas veces que lo que describen en literatura de adultos es lo que le dicen broncograma fluido, como más patognomónico de una neumonía, ¿no? O sea, de una consolidación infecciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo el trasfondo gris, es decir, tengo el pulmón hepatizado y se ven esos puntitos blancos que van hacia la periferia. Entonces es como más claro de una neumonía bacteriana. Contra un pulmón colapsado, que se va a ver el pulmón gris. O sea, a veces es muy sencillo, o sea, a veces es muy fácil decir esto es una telectasia contra esto que parece más una consolidación, pero no es tan claro en la población neonatal. Lo que nos da entonces el diagnóstico diferencial es justamente la clínica y que el ultrasonido, como lo podemos hacer de manera seriada, muchas veces lo que hacemos es, si es un paciente que está en supino, lo pronábamos y encontrábamos las consolidaciones, podíamos dejarlo pronado, esperábamos 1 hora y media, 2 horas, se podía dar fisioterapia, todo, y volvíamos a explorar el área para ver si permanecía y parecía algo más fijo o se resolvía. Es una telectasia. Y finalmente la correlación con la clínica, ¿no? Cuando hay un cuadro infeccioso muy claro, más la consolidación, pues es un punto más para diagnosticar. De acuerdísimo. Doctor Bolio, adelante. Hola, felicidades Daniel, padrísimo. Gracias, Estas Alex. cosas a mí me gustan mucho. Oye, y más bien hablando precisamente de lo que estás diciendo de la correlación con la clínica, de que es algo del neonatólogo para el neonatólogo, hecho por el neonatólogo, o sea, finalmente es una herramienta más. Ya tú en tu experiencia y en tu entrenamiento, al día de hoy, como estabas al principio, ¿qué fue lo que más te confundió? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó poder diferenciar? O sea, esto va como para que, pues no, nadie que tome un curso ya toma el taller y ya mañana ya es experto y ya dice, ponle esto, hazle esto, o sea, empieza a dar órdenes de lo que hay que hacer. Espérame, ¿qué fue lo que para ti ¿dónde te diste cuenta que tuviste más errores en tu entrenamiento? Una cosa importante justo fue esa pregunta, ¿no? Atelectasia contra neumonía. O sea, algo que hay que intervenir de una manera u otra. Eso es súper difícil. También algo que me pasó y que ya con la experiencia, pero también pasó que se publicaron estudios donde analizaron esa pregunta, ¿no? O sea, donde qué pasa con el ultrasonido, vamos a agarrar estos 60 neonatos y hacemos a los 10, a los 20 minutos, a la media hora, a la hora y luego cada hora. Entonces hay quien se dedicó a hacer eso y sí, a veces te espantabas mucho con una imagen inicial que lo único que tenías que hacer era darle 1 minuto. Sí, claro. Pero sí, exactamente. Justo algo que es muy bonito del ultrasonido pulmonar es que se está publicando mucho al respecto. Entonces, muchas de las dudas está saliendo justamente algo que te ayuda a resolver la pregunta. Justamente el edema es algo que a mí me interesa mucho. O sea, de verdad tiene valor poder distinguir entre la cantidad de líneas B contra usar la escala tradicional. Eso es bien difícil, ¿no? También para saber. Entonces, pues sí, hay creo que muchas preguntas, pero sí, la consolidación es complicado. Poder distinguir una consolidación y otra, por ejemplo, cuestiones técnicas, también es súper importante tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos para poder interpretar que ver un video, y este video tiene que ser de 6 a 10 segundos. Pero hay que entender que en el ultrasonido, muchas veces nosotros vamos a determinar la cantidad de segundos que va a grabar y eso lo va a tomar el ultrasonido, pero después lo pone en loop, ¿no? Entonces, uno de los errores que a mí me pasó fue por WhatsApp, me mandaron una imagen que era el ultrasonido en loop y daba la imagen de que tenía deslizamiento pleural. Y el no paciente, era.
y el paciente tenía neumotórax, ¿no? Entonces, esa fue muy clara, ¿no? Entonces, si queremos descartar neumotórax, justamente en esta parte inicial, estar seguros de que estamos viendo el video de los 6 a 10 segundos, y hacer modo M siempre para comprobarlo inicialmente. Ya después puedes dejar de hacerlo, pero sí, claro, son muchas cosas que se te van quedando. Ok. Oye, y artefactos, por ejemplo, que tienes la sonda pleural ahí y entonces ya no sabes si tiene neumotórax, no tiene, si está funcionando, no está funcionando, qué sé yo. ¿Qué cosas te hacen más artefacto? O bueno, lo estás viendo y ya te vas acostumbrando y dices, o lo interpretas, pero ¿qué estructuras o qué es lo que más notaste que te daba artefactos y que te impedía tener un buen ultrasonido? Un ejemplo es enfisema subcutáneo. Entonces, Ya, si tú tienes enfisema subcutáneo y pones la sonda, inmediatamente te aparece te aparece el artefacto A, claro. pero te tienes que ser muy consciente de ver que no estás viendo el murciélago, ¿sale? Porque entonces están las costillas aquí, o sea, yo tengo aquí mis costillas, pero la colección de aire está aquí arriba. Sí, Si sí, el sí. paciente tiene enfisema subcutáneo, yo pongo la sonda, inmediatamente me da una imagen de artefacto A. Pero si no me fijo que no hay un murciélago abajo y que nada más tengo artefacto A, por ejemplo, puedo decir falsamente, esto es un neumotórax y es enfisema subcutáneo. Ya, claro. Entonces, esa es una. Otra cosa que justo hemos discutido en el Neonatal Hemodynamics Research Center y muchos pacientes que hemos visto, de hecho, ese trabajo lo tengo que contactar al doctor Sadovinsky para hacer la descripción no me acuerdo si son 2 o 3 casos, pero son pacientes que tuvimos con enfisema pulmonar intersticial y la imagen es un patrón de líneas B. Entonces, para eso no sirve mucho el ultrasonido pulmonar y cuando estás, por ejemplo, reclutando, es súper útil el ultrasonido porque sí puedes ver cómo pasas de una atelectasia y resuelves la atelectasia. Pero ya después no puedes ver cuando estás sobredistendiendo el pulmón. Claro. Entonces, eso también es muy importante. El ultrasonido es muy sensible, por ejemplo, para ver cuando rompiste la atelectasia o cuando pasaste de un pulmón blanco a un patrón de líneas B. Ahí funciona muy bien. Pero ya de ahí a que tú quieras espaciar líneas B o tener un patrón A, es muy difícil medir que estás sobredistendiendo. Hay algunos parámetros ecocardiográficos que hemos utilizado. Por ejemplo, puedes ver que no se te modifique el gasto cardíaco derecho, pero es difícil saber. Entonces, el ultrasonido pulmonar no sirve para ver sobredistensión. Y justamente en un par de casos donde veíamos las autopsias padrísimas del doctor Sadovinsky, estaba clarísimo, es un paciente con enfisema pulmonar intersticial y la última imagen pulmonar es un patrón de líneas B. Entonces, esa parte no se puede medir. Con que haya suficiente interfase aire-líquido para que se haga el septo acústico, vas a tener una imagen de líneas B. Ya, claro. Uh-huh. Muy bien, muy padre. Felicidades. No, muchas gracias por la paciencia. No, hombre, Dani, al contrario. No sé si tengamos más preguntas, comentarios para el doctor. Comentarles también que si alguien más se anima, las pláticas las grabamos, por ahí te lo mando a ti, Dani, la liga, todos nos vimos al chat que tenemos, pero si alguien Perfecto. está interesado me puede escribir y están ahí en el canal de YouTube para que la puedan checar cuando a ustedes mejor les convenga. Dani, pues no me queda más que felicitarte, de verdad es que creo que es una herramienta, como bien lo han dicho durante toda la charla, súper importante, cada vez gana un terreno más importante. Yo sé que hay veces que cuesta trabajo tener el recurso, a veces también no tanto la máquina, sino el recurso humano y de repente pues, vienen algunas situaciones, ¿verdad?, que generan que no se pueda desarrollar este tipo de programas. Pero creo que este cambio en el chip es importante, ¿verdad? Porque, pues bien lo decías, es un ojo más, una herramienta más. Hoy el ultrasonido ha ganado un papel muy importante, no solamente en tema funcional, sino incluso para los procedimientos, colocación de catéteres, sondas, que a final de cuentas disminuye mucho las comorbilidades que puedan tener de por sí ya nuestros pacientitos que vemos nosotros día a día, y es el cardiópata de ustedes, todos nuestros pacientes prematuros que tienen múltiples malformaciones. Entonces, definitivamente estos programas de ultrasonografía seguramente van a tener un papel súper importante ya, como lo estás presentando tú, y ojalá que muchas áreas lo empezamos a adoptar también, porque
Eso le va a dar más seguridad a nuestros pacientes, ¿no? Dani, ¿algo con lo que quieras cerrar, amigo? No, pues agradecerles el foro, agradecerles la amistad y como les decía, yo admiro mucho su Journal Club. Muchas veces estoy persiguiendo la chuleta a esa hora, entonces me ha costado, pero las veces que me he conectado me parecen fabulosas y justamente he tenido el placer de trabajar con ustedes, o sea, todos, cardiovasculares, intensivistas, todos, y son gente de primera y justamente es por las ganas que le echan y la preparación que tienen. Entonces, les agradezco el foro, es un honor para mí. Muchísimas gracias. Récord de audiencia, ¿eh? También. Sí, también tuviste casi, no, pues lo mismo.